Bueno, hermanos, les saludo en el nombre del Señor en esta mañana, ¿cierto? Quiero hacer una reflexión, quiero hacer una pausa al estudio de la epístola a los Hebreos y me parece necesario también, seguramente después lo vamos a ir definiendo con los ancianos, siempre dejar quizás en un domingo al mes para poder tener una temática más exhortativa que nos ayude un poquito a despertar de repente de quizás malos entendidos desde el punto de vista bíblico, paralelamente, ¿cierto?, a que podamos estar estudiando la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero hablarles un poquito, mientras ahí aparece la imagen, vamos a estar estudiando ahí en Apocalipsis sobre lo siguiente. Ahí aparece pecados que frenen el avance de la iglesia. Y en este sentido quiero a lo menos mencionar 5 pecados que debemos nosotros evitar como iglesia. Y la iglesia no es como un ente místico que está flotando en el aire. La iglesia es usted y soy yo. Entonces, en ese sentido, este mensaje va directamente dirigido a usted y por supuesto a mí también en primer lugar. Pecados, ¿cierto?, que frenan el avance de la iglesia. Bueno, todo grupo que se considere una iglesia del Señor debe progresar. Con los años, cada uno de los miembros de una iglesia tiene que ir creciendo en todo el sentido de la palabra, en el conocimiento de la palabra del Señor, pero también en el carácter, ¿cierto?, que demanda el Señor de cada creyente. Ahora, y para eso, por supuesto, tenemos que diferenciar lo que es prioritario de lo accesorio. Lo que es tramoya, ¿cierto? En los teatros siempre está la tramoya atrás, todo el aparataje falso de lo esencial. Y claramente esto nos lleva a la pregunta de, bueno, qué es lo necesario o qué es lo esencial en una iglesia? ¿Es acaso la banda musical? ¿Qué es lo esencial? Por otro lado, ¿qué es lo que no debemos descuidar como iglesia? Todo avance, hermanos, de hecho, quien maneja va por una ruta y tiene que evitar los valles. Y en Chile tenemos de todos tipos, ¿cierto?, de todos los tamaños, y para que no nos cause daño, ¿cierto?, tenemos que evitar esos valles. Y por supuesto, en la fe también hay ciertos valles o hoyos que nos pueden desviar del propósito bíblico, de lo que Dios espera, y eso nos puede llevar a un estancamiento en la iglesia. Y por supuesto, nosotros como parte del liderazgo no queremos eso. Queremos que la iglesia avance, vaya creciendo, tomando en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando ignoramos lo que Dios dice en su palabra, por supuesto el camino va a ser diferente al que Dios desea. En esta mañana quiero hablar de 5 pecados, específicamente, ¿cierto?, que hay que evitar. Y el primero que notamos ahí, por favor vayan a Apocalipsis capítulo 2, es el pecado del desamor. Apocalipsis capítulo 2. ¿Cómo reconocer lo que Cristo desea para la iglesia? Bueno, tenemos varias epístolas en el Nuevo Testamento y de hecho increíblemente, ¿cierto?, las palabras que vemos aquí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son palabras del Señor dirigidas a la iglesia. No tenemos epístolas, ¿cierto?, de Jesucristo desde el punto de vista a lo mejor específico, pero aquí claramente tenemos, podríamos decir, subepístolas que Cristo mismo dedica a la iglesia. Ahora, con excepción de Esmirna y Filadelfia, el Señor menciona 5 cuestiones que son específicas de la iglesia en general. A pesar de que son iglesias, ¿cierto?, seguramente ustedes ya lo han estudiado, diferentes, la iglesia universal es una sola. Y eso aplica tanto para las iglesias de Apocalipsis como para nuestra iglesia. Ahora, el pecado del desamor. Dice el versículo 4, ¿cierto? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la introducción, ¿cierto?, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, y ahí está el pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
La palabra desamor, hermanos, tiene que ver con esta falta de cariño, ¿cierto? Falta de amor de una persona hacia otra o hacia una cosa. Y este concepto deja ver bastante bien lo que esta iglesia de Éfeso, ¿cierto?, había caído. De hecho, la lectura literal del texto dice, porque el amor tuyo, el primero, has dejado. Siempre cuando hay un reordenamiento de las palabras en el Nuevo Testamento, siempre se hace porque se quiere dar importancia a eso. Me recuerdo, por ejemplo, cuando Hebreos, ¿cierto?, habla de que la palabra es viva y eficaz. De hecho, el texto original empieza con viva es la palabra. Siempre la idea de poner en primer lugar el énfasis. Y aquí, porque el amor tuyo, el primero, has dejado. Hermanos, el desamor es la falta de amor, como dije, o cariño por una persona. Y la expresión has dejado tu primer amor lleva de manera explícita la idea de haber permitido tal situación. Y eso obviamente va incluido también implícitamente el concepto de culpabilidad. Has dejado, tú has permitido, ¿cierto? Estaba en tus manos el controlarlo, estaban esto en sus manos y ustedes lo han permitido. Esa es la idea. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, por supuesto que uno tiene que explicar a qué se refiere con el primer amor. No es el primer pololo, ¿cierto? No hay que interpretar de esa manera la palabra del Señor. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con el amor sentimental o con el amor romántico. Tiene que ver, hermanos, con el amor racional de la fe. Deuteronomio 6:5, y se repite mucho en el Nuevo Testamento, y amarás a Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Con todo el corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, los creyentes de Éfeso habían menguado, ¿cierto? Y fueron responsables de haber dejado de amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Jesucristo en el Nuevo Testamento añade otro concepto que es con toda tu mente, ¿cierto? Pensamos que muchas veces el culto al Señor, el culto verdadero, consiste en puras emociones, y es todo lo contrario. Romanos, ¿cierto? Capítulo 12, ¿se acuerdan cómo dice? Mire, solamente un repaso, Romanos 12. El apóstol Pablo hace un resumen tomando cierto lenguaje del Antiguo Testamento también. Y dice ahí en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ya no animales, no corderos, sino ustedes mismos, dice el texto, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y después dice, no os conforméis o no se adapten, ¿cierto?, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis si lo que estás haciendo realmente agrada al Señor. El texto dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1, Pablo define, ¿cierto?, este culto de la siguiente manera. Hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, y ahí está una palabra muy interesante, racional. El término que se usa ahí es lógicos. ¿A qué se parece? Al lógico, un culto pensado. No un culto desbocado en lo emocional, es un culto pensado. Ahora, si volvemos a Apocalipsis capítulo 2, hermanos, uno de los pecados que hace retroceder a la iglesia justamente es esta irresponsabilidad de abandonar el primer amor. Y si lo transformamos, ¿cierto? O más bien se explica en cuestiones prácticas, ¿cierto? Tiene que ver con dejar aquellas cosas que de hecho el mismo contexto lo está señalando. Noten por favor, hermanos, ahí dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto está conectado con, obviamente, la denuncia del Señor, porque has dejado tu primer amor. Y esto tiene que ver con haber dejado también las primeras obras.
El texto quizás no nos da más evidencias, pero ¿a qué se refiere, hermanos, con esto de las primeras obras? Por supuesto, hermanos, esto tiene que ver con la disposición, el sacrificio, el servicio y la generosidad. Generalmente, y esto es como habitual cuando las personas son creyentes o Dios realmente cambia sus corazones, hay una disposición del corazón muy diferente muchas veces a la que pudieran tener personas que están años y se van enfriando en esta relación con el Señor. Disposición, hermano, significa, ¿cierto?, adelantarse incluso a los hechos, adelantarse al servicio para el Señor. De hecho, un segundo concepto puede ser servicio, sin duda, un servicio ligado al sacrificio. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces servir o ser responsables en la iglesia? Parece que no fuera un acto que yo quiero hacer para el Señor, parece que fuera una obligación. Y quizás estos ejemplos, hermanos, son demasiado a lo mejor repetitivos, pero muchas veces cuando nosotros nos retraemos en el pensamiento y recordamos cuando teníamos, ¿cierto?, en nuestras relaciones con nuestras esposas, a lo mejor cómo era que nuestras actitudes, ¿cierto?, se manifestaban en una conducta, pero increíble. No había tiempo, ¿cierto?, para decir que no. Si teníamos que juntarnos a cualquier hora, nos juntábamos con nuestras esposas cuando eran nuestras novias. Una disposición increíble. Pero el pecado, hermanos, aquí es haber dejado, y eso implica, vuelvo a repetir, la responsabilidad de haber soltado, como se dice, ¿cierto?, esta responsabilidad, de haber dejado las cosas ahí nomás. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, hermanos, esto es lo primero que notamos, el pecado del desamor. Quiero que me acompañen también a otro versículo que nos ayuda un poco a entender cuál es el segundo pecado que también amenaza a la iglesia, el progreso de la iglesia. El capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿A qué se referirá, hermanos, aquí el Señor? Ya estoy haciendo un resumen de los pecados, ¿cierto?, específicos de cada iglesia, con excepción ya de las que mencioné, ¿cierto?, Filadelfia y Pérgamo. Dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, y ahí está otra vez el pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿A qué se refiere ahora, hermanos, Juan, el Señor Jesucristo, cierto, concretamente? ¿Cuál sería el pecado aquí? Yo lo resumo de la siguiente manera. Aquí estamos, cierto, frente al pecado, aquí hay un error. El pecado de la condescendencia. El pecado de la condescendencia. Hay un error ahí. El pecado de la condescendencia. Hermanos, ¿qué es la condescendencia? Es la actitud de una persona que se acomoda o adapta al gusto de otra. Vuelvo a repetir, es la actitud de una persona que se acomoda o adapta al gusto de otra persona. ¿Y en qué sentido la iglesia de Pérgamo, y cualquier iglesia, ¿cierto?, que diga ser cristiana, puede ser condescendiente? ¿Y en qué expresiones se nota esto? Noten que el versículo 14 y 15 se repite el mismo concepto, o hay una expresión que se repite ahí. No sé si se dieron cuenta. ¿Notaron cuál es? Miren, a lo mejor no se nota mucho, pero si ponemos atención dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y noten el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina, ¿cierto?, de los nicolaitas. Ahora, ¿quién era Balac? Bueno, para eso hay que leer Números, ¿cierto? Balac era un profeta que de una u otra manera, ¿cierto?, era instigado para
por otro rey, ¿cierto? Para que él pudiera engañar al pueblo, ¿cierto? A que de una u otra manera Israel pudiera caer. ¿Cuántas veces se le pidió, ¿cierto?, que maldijera a Israel, pero él dijo que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, es el pueblo de Israel. Pero al final, ¿cierto?, de todo ese relato en número, Balac, ¿cierto?, en este sentido, lo que va a hacer es mencionar el talón de Aquiles de Israel. Y eso hizo pecar a Israel. En el lenguaje criollo, nosotros, en cierto sentido, podemos decir, él como que le picó la guía para que cometieran ese error. Por eso Israel cayó en idolatría. El texto dice que enseñaba, ¿cierto?, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. ¿Quiénes eran los nicolaitas? No hay mucha información acerca de Nicolás, ¿cierto? De una u otra manera era un grupo, se cree, ¿cierto?, que tenía cierta prerrogativa o cierta influencia sobre la iglesia, influencia negativa. Sin embargo, hermanos, estas expresiones, tienes ahí, deja ver claramente que el Señor no tenía una posición neutral con respecto a la doctrina. Porque si hay dos cosas que se repiten, ¿cierto? Esta expresión tienes ahí, también se repiten dos veces la palabra doctrina. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y después dice, y también tienes ahí a los que retienen, ¿qué cosa? La doctrina. Éfeso, noten en el capítulo 2, versículo 6. ¿Cuál fue la actitud de Éfeso con respecto a los nicolaitas, por ejemplo? Los nicolaitas, ¿cierto?, eran medios libertarios, libertinos más bien dicho. ¿Cuál es la actitud de Éfeso? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero ¿cuál era el problema, cierto, en este sentido de la iglesia de Pérgamo? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Hermanos, Éfeso como iglesia aborrecía a los nicolaitas y de hecho no les permitía también ejercer su falsa enseñanza. Sin embargo, el Señor dice acá a esta iglesia, pero tú los tienes, los invitas a tomar once, ¿cierto? Los defiendes. Y quizás, ¿qué más cosas hacían? No, pero hay que tener amor, seguramente, decía esta iglesia. La condescendencia, hermano, es permitir cosas que Dios no permite. Como iglesia nosotros podemos caer en la condescendencia con argumentos falaces, ¿cierto? Como por ejemplo ese concepto errado del amor distorsionado. El Señor dice, pero tienes ahí, ¿cierto? Vuelvo a repetir, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. El primer pecado, ¿cierto?, tiene que ver con el desamor. El perder, hermanos, esa motivación. Hermanos, ¿qué motivación necesita usted y yo para servir al Señor? Una motivación extra. ¿Saben que cuando entendemos la cruz de Cristo, entendemos que Cristo ha muerto por mis pecados y no había otra solución más que el castigo eterno? Hermanos, la gratitud debería salir de manera instantánea. Ese desamor está siempre ligado con una comprensión, ¿cierto?, errada de las cosas. Nos pasa, ¿cierto?, muchas veces cuando como hijos no valoramos lo que nuestros padres nos dicen, porque en nuestra sabiduría muchas veces, ¿cierto?, entre comillas sabiduría, a veces los padres no tienen idea o son anticuados. Curiosamente, cuando pasan los años, eso va cambiando. Hace un par de meses, claro, sí, murió un tío nuestro, un hermano de mi mamá, tío Gilberto, la tía Noemí, la esposa de mi tío Gilberto, pastor, y hace un mes, diría yo, acaba de morir mi tía. Y me llama un primo que es pastor, algún día quiero invitar a Adiel, a que nos hable aquí también. Y una de las cosas que me decía Joel, ¿sabes qué? No valoré mucho a mis padres. Y él no está muy bien en este tiempo, no porque haya sido necesariamente una persona a lo mejor rebelde con los padres, aunque hubo un tiempo también quizás que no seguía al Señor. Y Dios en su misericordia lo salvó, sin duda.
Y él me dijo: Joel, te quiero dar un consejo, me dijo. Ama a tus padres, diles que les quieres, abrázalos. Me encontré con un montón de gente, quizás mi padre no tenía mucho que decirme teológicamente hablando, a lo mejor le faltaban muchas cosas, un pastor pentecostal, pero muchas personas se me acercaron, me dice él, a decirme muchas gracias. Su padre me ayudó en esto, me ayudó en esto otro. Hizo muchas cosas que yo quizás no valoré, me dijo. Hermanos, la condescendencia, ¿cierto?, tiene que ver, en primer lugar, recuerden, antes de la condescendencia está el dejar el primer amor, esta disposición de servir al Señor con ganas, teniendo claro el orden de prioridades. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer requisito? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos querían seguir al Señor y Él les decía: esperen un poquito, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que es negarse. Y a veces pueden pasar una vida, hermanos, nosotros podemos experimentar esto en la iglesia. Muchas veces hay personas que pasan una vida en la iglesia pero nunca se comprometen con el Señor, quizás no porque haya una deficiencia en la exposición y en la claridad de los términos que Dios pide, sino simplemente porque no hay un interés superior por el Señor. Hay un interés superior por otras cosas. El primer pecado, entonces, hermanos, tiene que ver con este desamor, con esta pérdida. Recuerden que el primer concepto es que has dejado, tú lo has permitido. No tiene nada que ver con los hermanos, con la circunstancia, con el país, no, tiene que ver conmigo y porque yo he dejado eso. El segundo pecado tiene que ver con la condescendencia. Condescendencia. Esto de permitir cosas. Mientras preparaba este tema, me parece que un ejemplo muy gráfico es cuando muchas veces vamos al supermercado y hay mamás con sus niños, ¿cierto? Y a veces los niños hacen un tremendo escándalo. ¿Ha tocado ver esa figura, no? ¿Y qué dice la mamá? Ay, Pablito. Esa condescendencia casi culposa. Hermano, esa tendencia se ve cada vez más en el día de hoy. Aceptar todo, permitir todo. Y Cristo es muy claro aquí, ¿cierto? Cuando dice en el texto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, que permites que estas personas estén ahí. Y no cualquier persona, personas que tienen doctrinas diferentes. Parece que al Señor, hermano, sí que le importa la doctrina. 2 veces se repite este concepto. Tienes ahí a esas personas, tienes ahí a los baladitas y tienes también ahí a los nicolaitas. ¿Qué está diciendo el Señor en otras palabras? ¿Por qué tienes a esas personas ahí? Señor, es que hay que amar a los enemigos. Parece que muchas veces tenemos más amor que Cristo, ¿cierto? Es increíble eso. Pero tienes ahí a los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco, le dice a Éfeso. Éfeso reaccionó bien, ¿cierto? Pero esta iglesia, en este contexto, ¿cierto? Pérgamo, no estaba reaccionando bien. ¿Cuál será el tercer concepto, hermano, o el tercer pecado en los que podemos caer nosotros? Recuerden, pecados que frenan el avance de la iglesia. ¿Qué frena el avance de la iglesia? La pérdida del amor, este primer amor. Esta disposición de entregarme en servicio al Señor. El segundo pecado es el pecado de la condescendencia, ¿cierto? Que tiene que ver con aceptar cosas, con permitir cosas que el Señor, por supuesto, no aprueba. Acompáñenme al versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y noten qué es lo que pasa aquí, el mensaje a Tiatira. Voy a leer del versículo 18. Y escriba al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el pecado de esta iglesia? Justamente aquí debería ser, ahí está al revés.
El pecado de esta iglesia es el liberalismo. ¿Y por qué el liberalismo? Déjeme explicarlo un poquito. El concepto de la condescendencia muchas veces es una cuestión pasiva, con dejar, ¿cierto?, que otros hagan algo, no hacer nada. Pero el liberalismo es una acción activa, no solamente de dejar, sino de permitir y de estar de acuerdo con algo. Noten cómo empieza el texto, que toleras. ¿Qué significa eso? O sea, infraganti, estás permitiendo cosas. Y no porque, ay, chuta, se me pasó esto. El mensaje de Cristo aquí, la denuncia de Cristo es, ya, esto no es una cuestión que a ti se te escapó. Tú lo estás permitiendo. De hecho, el concepto de tolerar, hermanos, tiene que ver con eso, permitir y aún autorizar. Eso es lo primero, ser tolerante. El falso concepto de la tolerancia en el día de hoy, ¿cierto? Ahí había un programa que se llama Cero Tolerancia. A veces lo que menos había era tolerancia ahí, ¿cierto? Pero el concepto, hermanos, de tolerancia está tan distorsionado en este mundo, hay que ser tolerante. Cuando vemos este mensaje de Cristo a esta iglesia, ¿cierto? En el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que permites que esa mujer, Jezabel, y no cualquier nombre se usa aquí, ¿cierto? Un nombre muy clave, ¿cierto? Una mujer mala, ¿cierto? Esposa de Acab. ¿Cómo murió Jezabel? ¿Se acuerdan? Comida por los perros. No sé si el nombre se usa aquí de manera simbólica, pero claramente tiene una carga ya bastante, ¿cierto?, pesada en ese sentido. Y dice el texto, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Ahora, ¿cuál es la tolerancia, ¿cierto?, en este caso la intolerancia de esta iglesia? ¿Cómo podemos definirla? 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es un versículo que ha traído muchos problemas en el día de hoy, en muchos seminarios, ¿cierto?, en donde, ¿cómo es posible, ¿cierto?, que las mujeres no puedan ejercer un papel didáctico, ¿cierto? Hermanos, bíblicamente la palabra del Señor no pone una diferencia de valores entre el hombre y la mujer, lo que pone es una diferencia de roles. Pero tristemente en el día de hoy, y no hablo obviamente de nosotros, aunque siempre puede ser una tentación a adoptar ciertos conceptos más liberales acerca de los roles que Dios ha establecido en su palabra. Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Como el varón es cabeza del hogar. Cuando usted cambia ese orden, bueno, va a tener problemas. Va a tener siempre problemas. Y siempre recuerdo al pastor Teodoro, ¿cierto? Una frase de él, cuando cambias un principio va a tener problemas siempre. Por ejemplo, la Biblia dice, no unáis en yugo desigual. Cambia ese concepto. Lo más probable va a tener problemas. Porque si cambias un principio bíblico y quieres hacerlo a tu manera, vas a terminar mal. Vas a cosechar cosas malas. Te va a ir mal. De la misma manera, ¿cuál es el problema de esta iglesia? No solamente que, ¿cierto?, tolera algo, sino que tolera a una persona, a una mujer, no solamente que enseñe, eso es lo primero, ¿cierto? Que se diga profetiza. Yo no sé si ahí es parte de la ironía también, porque no hay mujeres profetizas. Si bien es cierto, hay algunos ejemplos que se mencionan, pero no hay ni un rol específico que Dios haya establecido o estandarizado para que hayan mujeres profetizas. Por ejemplo, Efesios capítulo 4 dice que él mismo, ¿cierto?, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Entonces, qué increíble, hermanos, que a poco tiempo de andar de la iglesia, ya la iglesia había perdido las instrucciones de Dios con respecto a los roles. No significa que las hermanas no tengan un don o no puedan ejercerlo pedagógicamente hablando en la iglesia. Hay hermanas que son mucho más capaces que uno, eso es cierto. Pero Dios espera que en la iglesia haya un orden. De la misma manera que en el hogar debe haber un orden, en la iglesia también debe reflejarse ese orden. Y aquí uno puede ver varias cosas. Primero, es una iglesia, podríamos decir, pero esta iglesia es inclusiva. ¿Le gusta ese término, cierto? Un término moderno.
¿Cuántas iglesias, hermanos, en el día de hoy han perdido el rumbo por ignorar la palabra del Señor? Hace poco, esta semana, murió esta reina famosa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Todo eso tiene un trasfondo también, cómo surge ahí la religión oficial y todo, el anglicanismo. Hermanos, el anglicanismo es un desastre en el día de hoy. De hecho, cuando uno examina la historia de cómo comenzó todo esto, decía alguien que el anglicanismo, veía opiniones, empezó en la cama. Hay una historia bien interesante ahí de cómo es que, ¿cierto?, surge el anglicanismo. Hay un montón de acciones y totalmente incorrectas a la luz de la palabra del Señor. No quiero decir, hermanos, que no hayan creyentes fieles claramente en la iglesia anglicana. Claro que los hay. Pero ¿cuál es la iglesia anglicana en Europa en el día de hoy, por ejemplo? Permiten no solamente que ministren o que se acepten ciertas mujeres al ordenamiento, sino también han caído en aceptar a homosexuales dentro también de sus iglesias como pastores, como obispos. Y tristemente la mayoría de las iglesias históricas en Europa es un desastre. Sin embargo, a poco andar, una iglesia ya estaba permitiendo varias cosas y el Señor Jesús dice y lo denuncia, ¿cierto? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras primero, ¿cierto? Que esa mujer que se diga profetiza, enseñe y por otro lado seduzca. Ahora uno puede examinar a qué se refiere. ¿Será que ella sedujo de manera directa a las personas? ¿En qué sentido lo hizo? Dice el texto que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A lo mejor el texto no lo dice, pero a lo mejor esta seducción, recuerden que la palabra seducción es algo que describe también una actitud sigilosa también, no abierta a lo mejor, pero esta actitud de esta persona con cierto poder también en la iglesia llevó a muchos a pecar. 3 conceptos tenemos aquí. Recuerden, pecados que frenan el avance de la iglesia. Primero, el pecado del desamor. Segundo, el pecado de la condescendencia. Ahí está un poco cambiado. La condescendencia es algo quizás más pasivo. Es con permitir, ser permisivo con cosas que Dios dice no, así no debe ser. Tercero, el liberalismo. Ya es una cuestión activa. ¿Y qué tiene de malo? Así piensa un liberal, digámoslo así. ¿Y qué tiene de malo? Ya ignoró las instrucciones de Dios, sino ahora él piensa que piensa mejor que Dios. Y estos hermanos, esta iglesia, hermanos, de alguna otra manera habían caído en la tolerancia de aceptar cosas que Dios aborrece. Cuarto, acompáñenme al capítulo 3. El primer versículo, pongan atención ahí. ¿Cuál sería el cuarto pecado? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí está el concepto. ¿Cómo lo podríamos traducir homiléticamente hablando, cierto? Aquí al texto, al bosquejo. Y hermanos, me parece muy bien esta palabra adecuada para este concepto. El pecado de las apariencias. El pecado de las apariencias. El Señor nos dice algo muy interesante aquí. Dice, y de una otra manera advierte a la iglesia o deja ver el pecado de la iglesia diciendo: mira, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, si tomamos esta expresión, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿a qué se refiere? ¿O cuál es el significado teológico de esta expresión dentro de todo el Nuevo Testamento? Efesios capítulo 2:1, como dice, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabas muertos en delitos y pecados. Después lo va explicando, en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siempre estos conceptos tienen que ver, hermanos, con la cuestión de la vida espiritual de las personas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo: bueno, tú dices que eres cristiano, pero es mentira, no eres cristiano.
Tú dices que conoces al Señor, pero es mentira, porque tu forma de conducirse no deja o deja ver que no conoces al Señor. Claro, y ahí viene el concepto, ¿cierto? Por sus frutos. Y de hecho, en el contexto lo va diciendo. Miren el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sabemos que la salvación no se basa en méritos humanos, pero una vida cristiana va a revelar obras de acuerdo a un corazón cambiado. Porque por gracia sois salvos, ¿se acuerdan? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? No por obras para que nadie se gloríe. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Y el pastor nos recuerda, por sus frutos los conoceréis. Y hermanos, las apariencias, ¿cierto? Básicamente dejan ver algo que aparentemente es, pero no es. De hecho, en 2 Timoteo 3:5 habla Pablo acerca de una clase de creyente. Miren, vamos ahí, 2 Timoteo 3:5. Solamente por un momento. 2 Timoteo 3:5. De hecho, él advierte al apóstol Pablo. También debes saber esto, Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hay una lista de cosas que Pablo advierte a Timoteo. Mira, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso tiene que ver con la pérdida del amor por los padres, por los hermanos, por los más cercanos. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué dice su Biblia? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, invítalos a las casas, ¿cierto? ¿Cómo dice el texto? A estos se evita, que tendrán apariencia de piedad, ¿cierto? Dice Pablo, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Qué significa negar la eficacia de la piedad? Bueno, la Biblia nos dice que debemos ser santos. ¿En qué áreas de nuestra vida? En Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. Las apariencias, hermanos. Ahora, vuelvo a repetir, el concepto de apariencia es el conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Y hermanos, en el día de hoy nosotros vivimos en una era de apariencias. Basta ver lo que sucede en los trabajos. ¿Quién aparenta más? Hermanos, ¿cuál es el pecado aquí? El cuarto pecado, el pecado de las apariencias. Pero ¿cuál, concretamente hablando, es lo que está diciendo el Señor? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿qué recomienda el Señor para alguien, ¿cierto?, que tiene nombre de que vive, pero está muerto? De hecho, Pablo a los Corintios dice, examinaos si estáis en la fe. ¿Se acuerdan? Capítulo 13, versículo 5. Si se lo parafraseo, Pablo está diciendo, revísense. Pueden que ustedes digan que son creyentes, pero a lo mejor no lo son. ¿Y cuál es el consejo del Señor, hermanos, en el versículo 3? Miren, léanlo por favor, para que ustedes puedan ver qué es lo que Dios aconseja. De hecho, del versículo 2 en adelante, el Señor recomienda algo para quien tiene nombre de que vive, pero está muerto. Muerto espiritualmente. Alguien que aparentemente parece cristiano, pero no es cristiano. ¿Cuál es el consejo del Señor? Versículo 2, versículo 3. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué recomienda el Señor? Y aquí uno puede tener una excusa también. De hecho, hace años recuerdo en una clase que tuve en el seminario, en el instituto,
con el hermano Andrés de Felice, no sé si alguien se acuerda de él. Era un gringuito italiano, una mezcla bien rara, el hermano de Felice. Y él nos planteaba el tema del calvinismo versus el arminianismo en el evangelismo. Con el tiempo, obviamente, empezamos a practicar el evangelismo y nunca nos encontramos con esta discrepancia muchas veces que puede salir como excusa. Nunca me encontré con una persona que al predicar el evangelio nos dijera, o nosotros le dijéramos, mira, el Señor Cristo murió por los pecados de los elegidos. Yo no sé si tú eres un elegido, pero por si acaso igual te predico. Hermano, eso le dice el Señor a esta iglesia. ¿Cuál es la recomendación? Porque si le está diciendo de que tienes nombre de que vives, pero no vives, estás muerto. En el fondo le está diciendo, tú dices que eres creyente, pero no eres creyente, no has nacido de nuevo. Y uno puede recordar la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, una persona que había nacido, ¿cierto?, tomando, digámoslo así, leche espiritual del Antiguo Testamento, la Torá, las Escrituras, el Pentateuco, conocía todo, pero le faltaba una cosa, lo más importante, no había nacido de nuevo. ¿Y qué le dice el Señor a Nicodemo? No sé, Nicodemo, si eres parte de los elegidos, no sé. Hermano, ¿sabes que no le dice eso? Y a mí me llama la atención aquí, qué interesante, porque uno puede decir, yo no sé si soy elegido. Nada, aunque la doctrina de la salvación soberana de Dios es parte de lo que la enseñanza de la palabra del Señor, valga la redundancia, no se enseña. Noten el consejo que le da el Señor. Dice, primero, sé vigilante, date cuenta, ¿cierto? Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa es la advertencia. O tus obras no son perfectas en el sentido de que no muestran que son obras o hechos de una persona creyente. Y después dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no vendré, ¿cierto? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren qué interesante. Acuérdate de lo que has recibido. ¿Cuántos de ustedes aprendieron la palabra desde pequeño? Nosotros en el hogar nos obligaban a hacer devocionales, ¿cierto? Yo era el que estaba puntual ahí, si mis hermanos nunca iban. No, mentira, una broma. Hermanos, desde pequeños escuchamos la palabra del Señor y les aseguro que nosotros como hijos de pastor nos fuimos convertidos en el acto. Con el tiempo, al menos yo personalmente, después de haber hecho como 50 veces la oración del pecador, ¿cierto?, después me he dado cuenta que no era la solución, porque de hecho cuando buscaba hacer eso era muy pillo en el fondo. Lo que quería no quería irme al infierno, ese es el punto. Uno no ora porque tiene una pasión por el Señor y quiere ir a misiones, a África y a otros lugares. No. Hermanos, uno muchas veces hizo eso porque quería no irte al infierno. Y nuestra máxima seguridad estaba en hacer un rito, no en confiar en Cristo. Ahora, acuérdate de lo que has recibido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, el versículo 3 es clave, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre. Ahí está el concepto de la soberanía de Dios. Pero Jesucristo, hermanos, ni siquiera tiene que apelar a cuestiones que nosotros nos hemos complicado con la historia, ¿cierto?, de los dogmas. No, Él dice, acuérdate de los que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y cuál es el significado de esta palabra que se repite mucho en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, de guardar? ¿Cuál es el significado concreto de eso? Guárdalo. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Qué significa eso? Obedecerlo. Jesús nos dice, tú no sé si eres elegido. Dios te llama a obedecer porque eres responsable de haber escuchado. Dice el texto, acuérdate de lo que has recibido. Y segundo, y oído, guárdalo. Y otra cosa menciona, noten por favor, en el versículo 3, y arrepiéntete. No dice que tengas remordimiento, dice que te arrepientas. ¿Remordimiento qué es, hermano?
es llorar. Me gusta mucho la frase antigua, es como tener lágrimas de cocodrilo. ¿La conoce esa expresión? Ahora, si hacemos un resumen, nos queda un concepto, un pecado, ¿cierto? Pecados que frenan el avance de la iglesia, el pecado del desamor, el pecado de la condescendencia, el pecado del liberalismo, el pecado de las apariencias. Y finalmente, en el versículo 15 y 16 tenemos el último concepto, o el último pecado que debemos evitar. Yo conozco tus obras. Jesucristo le dice a la iglesia de Laodicea, ¿cierto? Laos, la palabra pueblo, tiene que ver con el gobierno del pueblo. Era una iglesia bastante democrática, ¿cierto? Y dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, es una expresión bien fuerte lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de este texto? Bueno, por ahí hay varias. Una, esto es como una especie de grado de espiritualidad. Obviamente esto se deduce de una lectura superficial del texto. Frío vendría siendo algo que no hay que hacer, tibio, algo mejor, y caliente, mejor todavía. Esto es como la ducha, ¿cierto? No, frío, no. Tibio, un poquito mejor. Si es caliente, es bueno. Pero eso no es la interpretación de este versículo. O también extremos, ¿cierto? Frío o caliente son extremos. Lo bueno es estar al medio. No hay que ser ni muy extremo. Eso tampoco es la interpretación del texto. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío. Noten lo que dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el ser equilibrado aquí o el estar al medio, ese es el error más grande que puede haber. Y ahora, hermanos, ¿cuál es la interpretación correcta de este texto? Seguramente ustedes ya lo han aprendido, pero la Odisea, ¿cierto?, era un lugar donde las aguas no eran muy buenas. De hecho, se tenía que traer de Hierápolis, ¿cierto? Hierápolis era una ciudad que quedaba como a 10 kilómetros de la Odisea, que tenía aguas termales, aguas medicinales en este sentido. Pero para traer esa agua a la Odisea, había que, ¿cierto?, hacer ciertos conductos, y esa agua, como era muy largo el trayecto, salía calentita. ¿Y cómo llegaba a la Odisea? Llegaba tibia. Pero también, cerca, también, en otro extremo, hacia otra dirección, Colosas también proveía de agua a la Odisea. Y de Colosas habían aguas frescas de manantiales, ¿cierto?, heladas, que eran claramente frescas, ¿cierto?, en este sentido. Sin embargo, también pasaba algo parecido. Era traída esa agua a la Odisea y llegaba también de manera diferente, tibia. Ahora, ¿qué pasaba cuando la gente tomaba esa agua, que no era de la Odisea y no estaba acostumbrada a tomar esa agua? La escupía al instante, la vomitaba al instante. El Señor conoce esa realidad y es muy interesante, toma ese concepto y esa figura para tratar de explicar cuál era el problema de la Odisea, hermanos. Y el pecado, que podemos definirlo aquí, tiene que ver con lo siguiente: el pecado de, ¿alcanza a leer ahí? De la ambigüedad. ¿Por qué? Déjenme explicarle este concepto, habiendo entendido cuál es el contexto de esta expresión que usa el Señor. Por cuanto, dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ¿cierto? Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a la luz de del uso de contexto, ¿cierto?, a propósito de nuestras clases de hermenéutica? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Si el agua fría era útil, el agua caliente también era útil. Pero el agua en este caso de la Odisea, no era ni caliente ni fría. O sea, no servía. Era inútil. Y por ahí está el concepto, hermanos, que se puede aplicar. La ambigüedad, ¿con qué tiene que ver la ambigüedad?
¿A qué nos remite este concepto? ¿O qué nos recuerda en el tema de la ambigüedad? Tiene que ver con respuestas como, no sé, ¿qué te parece esto? No sé, no tengo idea. Estar quizás no estar claro, no tener una posición fija, sino que siempre estar entre dos aguas, nunca definirse. Por cuanto, dice el texto, no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ojalá fueses útil. Ojalá fueses de ayuda, de bendición, pero ni siquiera sirves para refrescar y tampoco para un beneficio terapéutico. Eres tibio. ¿Cuál es el juicio de parte de Dios? Por tanto, te vomitaré de mi boca. Los términos medios aquí, desde el punto de vista espiritual, hermano, Dios aborrece eso. O estás o no estás. O sirves al Señor a medias, ¿cierto? O le sirves de verdad. O te comprometes con el Señor de una vez por todas y dejas esta ambigüedad. Bueno, ¿vas a la iglesia o no? Sí, voy de repente. Pero te comprometes. No, es que no hay que estar muy adentro ni muy afuera. ¿Cierto? ¿Has escuchado esas expresiones? ¿Qué es lo que dice el Señor de eso? Por cuanto ni siquiera sirves para una cosa o para otra, no me sirves, te vomitaré. Yo no quiero hacer de esa expresión, el texto no lo explica más allá. Pero una persona que vive en la ambigüedad, hermano, no solamente muestra que tiene una desorientación interna acerca de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, sino de lo que Dios también está pidiendo. Dios desea de nosotros, hermanos, que seamos útiles en la obra del Señor, que tengamos clara, ¿cierto?, nuestras prioridades. Por eso el Señor siempre decía, si alguno quiere venir en pos de mí, paren un poquito. Porque el contexto dice, multitudes le seguían. Claro, porque el Señor daba de todo, ¿se acuerdan? Sanaba, daba hamburguesas, de todo. Y Él decía, paren un poquito. El que quiere seguirme, ¿cierto?, o ser mi discípulo, tome su cruz, ¿cierto?, cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, esto nos puede afectar a nosotros como iglesia. La pérdida del desamor, la condescendencia, el ser permisivos con lo doctrinal. Pero es que son tan cuadrados con la doctrina. Cristo fue muy estricto con la doctrina. El pecado del liberalismo, el aceptar cosas ya, tolerar cosas que Dios aborrece, ¿cierto? El pecado de las apariencias. En un mundo de apariencias, hermanos, ¿cómo puede ser posible que los creyentes aparenten cosas que no son? Y finalmente el pecado de la ambigüedad. Nunca definirse por el Señor. Siempre estar ahí entre Tongoy y los vilos, ¿cierto? ¿Dónde quedará eso a propósito? Nunca he ido a ese lugar, pero déjenme terminar con algunas conclusiones aquí, hermanos. Con 3 conclusiones que tienen que ver con lo que el Señor dice. ¿Saben qué, hermanos? Noten lo que dice el versículo 2 del capítulo 2. En el versículo 2 del capítulo 2 dice lo mismo que el versículo 9, que el versículo 13 y que el versículo 19. Lo repito, se repite una palabrita ahí, en el versículo 2, en el 9, en el 13 y en el 19, en el 3.1, en el 3.8 y en el 3.15. Esta es una respuesta concreta y directa para quien dice, pero si el Señor conoce mi corazón, así que tú, ¿quién eres para juzgarme? Vuelvo a repetir el concepto, miren, 2.2, 2.9, 2.13, 2.19, 3.1, 3.8 y 3.15. ¿Cuál es la palabra que se repite? Vuelvo a repetir, 2.2, 2.9, 2.13. ¿Cuál? Exacto. Yo conozco. Hay gente que dice, pero ¿quién eres tú? Tú no me conoces, Dios me conoce. Bueno, ese es el problema, porque Dios nos conoce y Dios no se traga nuestras excusas. ¿No sería eso, hermanos, lo que debería traernos temor al Señor, que Dios conozca todo? No, Dios conoce mi corazón. Eso es lo terrible. A la gente podemos engañar, podemos aparentar,
Pero a Dios no podemos esconderle las cosas, hermano. Yo conozco, porque el Señor en cada mensaje a cada iglesia dice, lo primero que dice, primero, es una cualidad del Señor. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿cierto? ¿Y cuáles son las 7 estrellas? De acuerdo al versículo 20, dice del capítulo 1, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando dice el versículo 2, ¿cierto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Noten cómo el autor, Juan, va describiendo las cualidades de Cristo. En este caso, Él está aquí, ahora, hermano. Dice, yo estoy en medio de los candeleros. Cristo es el primero que llegó acá. De hecho, hizo fuego en la mañana. No, ¿cierto? Él está presente aquí. No está lejos. Está en medio de nosotros. Pero aparte de eso dice, yo conozco tus obras. Versículo 9, yo conozco tus obras. Versículo 13, yo conozco tus obras. Versículo 19, yo conozco tus obras. El Señor conoce mi corazón. Bueno, ese es el peligro, por hermano. No, tú no conoces mi corazón. Bueno, por otro lado, lo que hay en tu corazón está saliendo por todos lados. Segunda cosa, versículo 5. Noten lo que dice el versículo 5, el versículo 16, el versículo 21 y el versículo 3 del capítulo 3. Otra palabra que se vuelve a repetir en el texto. Si algo se repite en el texto no es por casualidad, porque el Espíritu Santo, hermano, está guiando el énfasis del texto. Yo conozco tus obras. No se te ocurra engañarme. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y acá vuelve a repetirse un concepto. ¿Qué es lo que pide el Señor a los creyentes? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Versículo 16. Noten lo que dice ahí. Por tanto, arrepiéntete. Versículo 21, ¿cierto? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Versículo 3 del capítulo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué más? Arrepiéntete. ¿Qué arrepentimiento? ¿Recuerdan cuando hacíamos evangelismo teníamos que aprendernos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? El concepto de arrepentimiento es el término metanoía, ¿cierto? La expresión metanoía es muy diferente a metamelomai. Metamelomai significa una tristeza en extremo. Judas, dice el texto, que arrepentido devolvió las monedas. El concepto que se usa ahí no es metanoia, sino metamelomai, que significa estar triste simplemente. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. No caemos en el arrepentimiento, sino en la expresión del remordimiento. Y eso no es arrepentimiento. Le aseguro, cuando mis padres me daban fuerte, ¿cierto? Yo no me arrepentía muchas veces. Lloraba por otros motivos, ¿cierto? Pero Dios obra en nosotros, hermanos, el arrepentimiento aún. Pero qué interesante que el Señor no dice, vuelvo a repetir, bueno, arrepiéntete, pero no sé, porque de repente lo doy yo, así que arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, para que tu forma de caminar sea diferente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que pensamos, eso es lo que somos, hermano. No, es que Dios conoce mi corazón. Justamente, po. Y lo que hay en tu corazón está saliendo por todos lados. Arrepiéntete. Esa es la respuesta. No es la excusa, es que yo no sé si soy elegido. Arrepiéntete. ¿Qué dice Hechos capítulo 17? Miren, acompáñenme solamente un momento. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los elegidos, dice eso el texto, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? A que se arrepienta. ¿Y por qué tengo que arrepentirme? Bueno, ¿qué dice el versículo 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Viene un juicio.
Y la única manera de que tú puedas salir librado de ese juicio es que te arrepientas y corras a Cristo. Esa es la única solución. Y el Señor, hermano, en esta epístola, lo primero que menciona es decir, y nos recuerda su omnisciencia. Yo conozco tus obras. Segundo, me ordena a arrepentirme. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención interesante, y con esto voy terminando. También Dios lo que hace muchas veces, y es lo que vemos en Romanos capítulo 1, cuando el hombre, ¿cierto?, claramente es descrito por el Señor, el hombre incrédulo, que habiendo visto la creación, habiendo visto la revelación de Dios, siguen su predicamento, Dios los abandona a su propio destino. Noten lo que dice el versículo 9 del capítulo 3. El mensaje a Filadelfia. Filadelfia no tiene pecados concretos a los cuales Dios menciona, pero sí, en el versículo 9 menciona algo ahí. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En otra parte del versículo, ¿cierto? En otra parte de estos capítulos, también el Señor, ¿cierto?, sanciona también incluso la posibilidad de que el candelero sea quitado. Noten el versículo 5 a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya es la primera hora, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Aquí hay juicios de parte de Dios. En el caso del mensaje a Filadelfia dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Hay un juicio concreto ahí de parte del Señor a este grupo de personas. Pero también, por ejemplo, en el caso de Éfeso, una de las advertencias y juicios es quitar ese candelero. Y desde el punto de vista de la interpretación del texto mismo en el contexto, el candelero es la iglesia. Hermanos, ¿cuántas iglesias han desaparecido? En Europa, muchos templos que se usaban para el servicio del Señor y el culto cristiano, en el día de hoy están transformados en restaurante, en pub, porque Dios salió de ahí. Un ejemplo gráfico. En otro contexto, hermanos, ¿cuántas iglesias están muriendo? Muchas veces nosotros queremos cambiar eso, no entendiendo que muchas veces es el juicio de Dios que está ahí. Ahora termino con lo siguiente, hermano. ¿Qué consejo podríamos dar? Recuerden, en esta ocasión hemos hablado de los peligros, ¿cierto? O en este caso de los pecados que frenan el avance de la iglesia. 5 pecados hemos visto esta mañana. El pecado del desamor, el pecado de la condescendencia, el pecado del liberalismo, el pecado de las apariencias y el pecado de la ambigüedad. Quiero quedarme con lo que el Señor dice en el versículo 18 del capítulo 3. ¿Qué consejo le da, hermanos, el Señor a la iglesia de la Odisea? Yo creo que esto es pertinente para nosotros. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, totalmente inútil, te voy a vomitar o te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, y aquí está el consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas, ¿cierto?, el Señor le aconseja a la Odisea, y yo creo que son muy aplicables para nosotros en el día de hoy. Comprar oro refinado. ¿Cómo interpretamos esta expresión? ¿Literalmente? ¿O será que esta expresión incluye un concepto, un lenguaje ahí? Comprar oro refinado. ¿Qué es el oro? Por ejemplo, a la luz de otros metales. ¿Se acuerdan de la torre de Daniel? O
La estatua de Daniel comenzaba espectacular, ¿cierto? ¿Y cómo termina en los pies? Con barro. El oro, hermanos, habla, ¿cierto?, de lo más preciado, es un metal preciado. Todo el entorno de la gloria de Dios, también el templo, fue hecho con el mejor metal que existe, el oro. El mandato no es que compre oro usted literalmente. Está hablando de otra cosa. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿quién es en mí ahí en el texto? Cristo, que de mí compres oro refinado en fuego. Y esto se añade con lo siguiente, para que seas rico y vestiduras blancas. Las vestiduras blancas están relacionadas también con el oro. ¿En qué sentido? Las vestiduras blancas en el Nuevo Testamento, de hecho en el Antiguo, siempre reflejan un honor, ¿cierto?, que uno tiene. Pero más que el honor. De hecho en Mateo 23 hay una invitación a una boda. El Señor cuenta esa parábola. Muchos van a esa boda y justamente hay alguien que no está vestido adecuadamente para esa ocasión. ¿Y qué le pasa a esa persona? Es echado literalmente al infierno por no estar vestido adecuadamente. En Apocalipsis, las vestiduras blancas, ¿qué representan? Hermanos, representan una posición, ¿cierto?, de rectitud. No que usted obtiene por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Cristo nos viste con sus vestiduras de justicia. Lo que está diciendo Cristo es, tú tienes nombre de que vives. Parece que dices que eres cristiano, pero no eres cristiano. Anda a comprar oro fino. Y también consigue vestiduras blancas. O sea, lo que está diciendo Cristo, corre a la cruz de Cristo. Cree en Cristo. Ruega a Cristo. Muchas veces nosotros hemos mal entendido, hermano, el concepto del evangelismo, claramente. Y obviamente eso siempre tenemos que recordarlo. Repite esta oración conmigo. Esa no es la oración que debemos hacer. La oración está en Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué más dice? Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Hermanos, una rebelión significa saber que era malo y aún haber dicho, no estoy ni ahí, igual lo voy a hacer. David sabía que lo que estaba haciendo era pecado ante los ojos de Dios. Lo sabía, pero dijo, igual lo voy a hacer. Por eso que él dice con mucha, ¿cierto?, propiedad, perdona, Señor, no mis pecaditos, perdona mis rebeliones. Pero a mí lo que más me impresiona y más me gusta, y siempre lo recuerdo, es cuando él dice, crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? Ahí está el problema del hombre. El corazón del problema es el corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de tus ojos. No te escudes en la predestinación. La predestinación es algo bíblico. Ruega al Señor que te dé un corazón nuevo, si no lo tiene, o si tu conducta refleja algo que no tiene nada que ver con lo que Dios pide. Y eso es lo que pide el Señor. Y está diciendo, compra oro fino, vestiduras blancas y otra cosa más. Noten al final, y unge tus ojos con ¿qué cosa? Unge tus ojos con colirio. Yo recuerdo muchas veces en mi adolescencia discutir con mis padres porque ellos estaban equivocados en muchas cosas, ¿se acuerdan? La Arti se acuerda, ¿cierto? Siempre estaban equivocados en muchas cosas. Y yo les trataba de hacer ver a ellos que yo estaba en lo correcto. Hermanos, muchas veces nosotros no podemos equivocar. No estamos viendo a la luz de la palabra del Señor. Por eso Jesús dice, compra colirio para que veas. Porque nosotros a veces creemos que las cosas son de una manera y estamos totalmente equivocados. Colirio significa, ¿cierto?, que es como un ungüento que refresca nuestros ojos y nos permiten ver cómo son las cosas. ¿Y cómo son las cosas? Hermanos, nosotros somos pobres, como dice el texto, miserables, que necesitamos de la gracia de Dios. No somos los supercapos, ¿cierto? O fenómenos, como dicen los argentinos. Este es un fenómeno. No, para nada, no somos fenómenos. Somos todo lo contrario. Somos unos desgraciados, sin gracia, ajenos a cualquier virtud que podamos tener. Pero solo por la gracia de Cristo somos lo que somos. Y el mensaje de hoy, hermano, es que tengamos cuidado con lo que puede frenar el avance de la obra. Recuerden, este es un mensaje no a algo místico, a un grupo. No el pastor habló acerca de algo, no, habló a nosotros.
Nos habló a nosotros. Yo incluso me incluyo en eso, por supuesto. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella justamente es el colirio que tú nos has dado para darnos cuenta de las cosas que no te agradan. Pero también es el colirio para darnos cuenta muchas veces que estamos en el camino equivocado y en el peligro latente. Por favor, Señor, ayúdanos a ver con tus ojos. Y es que esto no sea simplemente un canto, sino que sea el motivo de nuestra vida cambiada por tu palabra. Padre, ayúdanos a evitar lo que frena el avance de una iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta esto de amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y no caer en esta actitud del desamor, de la ingratitud, Señor. Algo que no tiene nada que ver con el cristianismo verdadero. Ayúdanos también, Señor, a no ser condescendiente con lo que es malo, a no ser trivial, a no ser también liberal, tolerar cosas que tú no permites, a vivir de las apariencias y por otro lado a ser ambiguo, a nunca tomar una posición frente a lo que tú nos pides. Padre, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.